Órale, panda. Bienvenidos a Luchaverse, el canal que te lleva al fondo de las historias más intensas de la lucha libre mexicana. Hoy traemos la versión ultra extensa y doblemente detallada de Rey Mysterio, la traición de WWE que nadie esperaba, su máscara perdida y el regreso épico a Pa, Óscar Gutiérrez Rubio, el pequeño gigante de Chula Vista que revolucionó el wrestling con sus 6'19", su agilidad imposible y su máscara azul. Pero detrás de esa leyenda hay una historia oscura y dolorosa, como WCW y luego WWE le arrancó la máscara en 1999, la traición que casi destruye su carrera y su identidad, las lesiones que lo persiguieron por años, los rechazos, el dolor familiar, el regreso triunfal a Blessbourdier en 2024-2025 y su estado actual en diciembre 2025. Esta vez ampliamos todo, fechas exactas, combates completos, lesiones específicas, citas de entrevistas, el impacto en USA y México, la relación con Dominic y su estado actual. Prepárate, carnal, porque esto va con todo el corazón, lágrimas, voladoras y drama puro. Suscríbete, activa la campana y ponte cómodo que esto va a ser largo y cabrón. Nacimiento del Rey, 1974-1995. Den Twelvemin, Óscar Gutiérrez Rubio. Nace el 11 de diciembre de 1974 en Chula Vista, California, justo al lado de Tijuana. Su padre, Rey Mysterio Sr., Miguel Ángel Gutiérrez. Es un luchador legendario de la frontera que lo lleva desde los 5 años a las arenas. A los 8 años, Óscar ya está entrenando en el gimnasio familiar. Arm drags, hurrican ranas, planchas desde la tercera cuerda. Su tío, Rey Mysterio, el original, le enseña el arte de la máscara. En 1988, a los 14 años, debuta en Tijuana como Rey Mysterio Jr. contra Octagon Jr. en una feria local. Gana su primera máscara Psicosis en 1993. En Mita AA, en 1994-1995, A lo hace estrella, feudo brutal con Psicosis, 1994-1995, Histeria, La Parca, su estilo aéreo, tope suicida, plancha desde la tercera, revoluciona la lucha libre. En Triplemanía 13, 1995, gana el campeonato nacional de tríos con Octagon y Superastro Conan. Lo ve y lo ficha para WCW 1942. En WCW, lucha contra Eddie Guerrero, Dean Malenko, Chris Jericho en Nitro. Su máscara azul con rayas se convierte en icono. Pero el verdadero drama empieza en 1999. 24 de octubre de 1999. Halloween Havoc. Las Vegas. Rey Mysterio vs Psicosis en máscara vs máscara. El combate es épico. 15 minutos de voladoras, 619, topes suicidas. Pero Conan interfiere y ayuda a Psicosis. Rey pierde la máscara. En el ring llora mientras Psicosis se la arranca. El público se queda helado. Rey cuenta en entrevistas posteriores, en podcasts de Latin Lover y otros: sentí que me arrancaban el alma. La máscara era mi herencia de mi papá y mi tío. Era mi identidad mexicana. WCW lo obliga a continuar sin máscara. Rey se siente traicionado. Me usaron para ratings, pero perdí lo que me hacía único. Esa pérdida lo marca para siempre. En 2001, WCW quiebra y Rey llega a WWE en 2002 con la promesa de Vince McMahon: mantén la máscara, serás campeón. Pero la herida de 1999 nunca cierra. 2002, WWE lo presenta como Rey Mysterio, sin Junior. Gana el Cruiserweight Championship 3 veces, 2003-2004, forma equipo con Edge, Batista, Undertaker. En 2005 Royal Rumble, entra anulados y gana, eliminando gigantes como Big Show y Randy Orton. WrestleMania 21 vs Kurt Angle y Randy Orton, gana el World Heavyweight Championship, el primer campeón mundial enmascarado. Pero Vince presiona: quítate la máscara para ser más relatable. Rey se niega: es mi herencia mexicana. WWE acepta a regañadientes, pero la tensión crece. Rey dice en entrevistas: me sentía usado, querían mi estilo aéreo, pero sin mi identidad. En 2006-2007, lesiones graves, rodilla rota en 2007, hombro dislocado en 2008, cuello herniado en 2010, operado 10 veces. En 2008, pierde el título ante Edge por lesión. En 2010, regresa y gana el Royal Rumble otra vez. Rey Mysterio sufre lesiones constantes. 2007, rodilla rota, menisco y ligamento cruzado.
2008 hombro dislocado, rotura del labrum. 2010 cuello herniado, C5-C6. 2011 cirugía de rodilla. En 2014 otra lesión en WrestleMania XXX vs Daniel Bryan. En 2015 feudo con Randy Orton y Seth Rollins. Rey confiesa en podcast: la pérdida de la máscara en 1999 me dejó un vacío. Sin ella me sentía incompleto. WWE lo presiona para gimmicks sin máscara, pero Rey resiste. En 2011 se va por cirugía. Regresa en 2012, pero el cuerpo no aguanta más. En 2015 anuncia retiro temporal, pero regresa en 2018. El dolor emocional persiste. La traición de WCW me dolió más que cualquier lesión. 2023, Rey Mysterio deja WWE después de 20 años. Firma con Andrea A. En Triplemanía Gastitos, julio 2024, regresa en un combate épico versus Psycho Clown, el 619 que hace explotar el estadio. A lo recibe como Rey, máscara azul intacta, ovación de miles. Rey dice: WWE me dio todo, pero A es mi casa. En 2025, lucha en Mit Amutabs, Andrade, Penta, Fénix, el crossover que todos querían. Su regreso es reconciliación, vuelve con identidad completa. Rey Mysterio es padre de Dominic, Dom, quien entra a WWE como rudo con Judgment Day, WrestleMania 39. Rey gana contra Dom pero lo abraza. Rey dice: Dom es mi orgullo aunque me traicione en el ring. Su hija Alia también es fan de la lucha. Su legado inspiró a miles de luchadores latinos. En AAA mentoriza jóvenes. En WWE dejó huella con el 619. La traición de 1999 siempre duele. Perdí mi máscara pero gané respeto. Rey nunca dijo que WWE lo traicionó directamente, pero en entrevistas, perder la máscara fue un error que me dolió. WCW lo obligó, WWE lo mantuvo sin ella por años. ¿Plan de Vince? ¿O Rey lo permitió por el push? La verdad, Rey eligió su camino, pero la pérdida lo marcó. En diciembre de 2025, Rey tiene 51 años y sigue volando. En AA es el Rey. Rumores de regreso a WWE para WrestleMania. 41. Rey dice: mi corazón está en México, pero WWE es familia. Su legado, el pequeño que conquistó gigantes, la máscara que nunca más se perdió. Panda, ahí la tienen. La historia completa de Rey Mysterio, la traición de la máscara, las lesiones, el regreso épico a Pa y su legado eterno. En Luchaverse seguimos contando estas verdades. Si te emocionó, dale like, comenta ¡Viva Rey Mysterio! Y comparte. ¿Quieren video de Penta o Fénix? Pidan en comentarios. Nos vemos pronto. ¡Arriba la lucha libre! ¡Arriba Rey y arriba México! ¡Órale!